Coffee Break Spanish, Season 4, Episode 3. Hola a todos y bienvenidos a Coffee Break Spanish. Estamos de vuelta con otro episodio para vosotros de esta cuarta temporada de Coffee Break Spanish. Qué bien, ¿verdad, Marc? Muy bien, sí. Carmen, ¿qué tal estás hoy? Estoy muy bien, muy contenta de estar de vuelta. ¿Y tú, Marc? Sí, me alegro de que estés con nosotros, pero también muy bien. Queremos agradecer primero de todo a nuestros amigos por vuestros comentarios y vuestras sugerencias en las redes sociales. Uh-huh. Estamos muy contentos de que os esté gustando esta nueva temporada. Exacto. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, hoy tenemos un episodio un poco distinto. ¿Distinto por qué, Marc? Bueno, no es un texto, no es un mail, es más bien una conversación entre María y Rory. Vale, ¿una conversación por teléfono? Por teléfono, exacto, porque Rory todavía está en Escocia. Vale. Y está planeando su visita a Mallorca. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. Perfecto. ¿Diga? María, ¿eres tú? Rory, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Qué ilusión oírte. Hola, guapa. Yo estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Acabo de llegar a casa. He ido a andar por el paseo marítimo de Palma y, como siempre, me he quedado como hipnotizada mirando la Catedral de Santa María. En clase me explicaron que es un templo de estilo gótico levantino, con unas preciosas vistas al mar. He estado pensando lo mucho que me gusta estudiar historia del arte, para poder apreciar un poquito más estas cosas. Pero no quiero aburrirte. Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día? Pues mi día estuvo bien, pero no tan cultural como el tuyo. Estuve sentado frente al ordenador toda la mañana, mirando vuelos y escuelas de buceo. En la zona de Calviá hay varios sitios, así que no tendré que desplazarme mucho para hacer inmersión. Y conseguí un vuelo bastante barato para este viernes. ¿Este viernes ya? ¿Pasado mañana? ¡Qué bien! Mi tía Consuelo no te necesita hasta el día 25, así que tendremos unos días para hacer turismo. Estupendo. Oye, una pregunta. Quiero traer un regalito para tus padres y para tu tía, pero la verdad es que no sé qué les podría gustar. Rory, no tienes que traer nada. Ya lo sé, pero quiero agradecer a tu familia. He pensado en traer un buen whisky, oatcakes y shortbread. ¿Cómo se dice oatcakes y shortbread en castellano? Oatcakes son tortas de avena y shortbread son galletas de mantequilla. ¡Qué ricas! ¿Te parece buena idea? Sí, les encantará. ¿Sabes qué? Este mediodía ya empecé a hacer la maleta. Tengo muchas ganas de verte. Y yo a ti... Bueno, dime a qué hora llega tu vuelo. A ver, sale de Edimburgo a las 9 de la mañana y llega a Mallorca a la 1 del mediodía, contando con el cambio horario. Vale, te vendré a buscar en coche al aeropuerto. Escucha, a mi madre se le ha metido entre ceja y ceja que deberíamos comer todos juntos. Así que desayuna fuerte antes de salir de casa y cuando llegues comemos con mis padres y mi tía. No sé cuál es el menú, pero seguro que estará bueno. Y probarás el vino que hacen mis padres. ¿En serio? ¡Qué bien! Y por la noche, si no estás muy cansado, te invito a cenar. Igual al puerto de Andratx. Suena estupendo, María. Cuando te vea, te voy a dar un abrazo enorme. Yo creo que estaré muy nerviosa. Bueno, pelirrojo, te mando un beso muy grande y te veo el viernes a la 1. Un beso para ti también. Que pases una buena noche, guapísima. Hasta pasado mañana. Chao, amor. Qué bien, Marc. Cada día me gusta más esta historia. Pues me alegro, a mí también. Ok, ahora vamos a explicar un poco el texto en inglés para que todos entendáis exactamente lo que está pasando. So, as Rory calls Maria, it seems that she has just arrived home after going for a walk along the Paseo Marítimo in Palma. If you've never been to the Paseo Marítimo in Palma, you really ought to try and go. It's a lovely walk along the shore with all the boats in the harbour and everything. Es muy bonito. Muy bonito, ¿no? So, as a student of fine arts, Maria really appreciates the beauty of the Catedral de Santa Maria, and that's the cathedral which sits up on I suppose it's a hill looking out over the bay,
And particularly at sunset, the colours are beautiful. It's very pink. I'm getting carried away here. I might better get back to the story. So Maria has been looking at the cathedral as she's walking along the Paseo Marítimo. And she asks Rory how his day has been, and he replies that he has been researching for his forthcoming trip to Mallorca, looking for flights and for diving schools. He's actually found a flight for this coming Friday, and Maria realises that Consuelo doesn't need him in the hotel until later in the month, so they'll be able to spend some time together doing touristy things. Así tendremos unos días para hacer turismo. Rory asks Maria what he should bring as a present for her family. He's thinking about something typically Scottish. He's already started packing for his trip, and he's really looking forward to flying direct from Edinburgh to Mallorca, where he'll arrive at 1 p.m. on Friday. Maria agrees to come and pick him up at the airport. Te vendré a buscar en coche al aeropuerto. She explains that her mother is insisting that he joins them for lunch, and he'll get to taste the wine made by her parents. If Rory isn't too tired after his arrival, or indeed too full after his lunch, Maria suggests that they go for dinner to the beautiful port of Andratx. Maria says that she'll be nervous when she comes to meet him at the airport, but this will soon pass as Rory promises to give her a huge hug when he sees her. Cuando te vea, te voy a dar un abrazo enorme. Now, cuando te vea. Can you work out which tense vea is? Cuando te vea, te voy a dar un abrazo enorme. Well, it's actually the subjunctive. And it's a subjunctive because there's an element of doubt here. We don't actually know if Rory is going to make it to Mallorca. Hopefully he will. Yes. Hopefully, yes. But when there is that element of doubt in Spanish, you need to use the subjunctive. Let's think about perhaps some other examples of this. Carmen, can you give us some other ideas that we could use a subjunctive with cuando? Vamos a ver, por ejemplo, cuando seas mayor, podrás conducir. Good example, un buen ejemplo. Cuando seas mayor, podrás conducir. Mm-hmm. When you are older, mayor, literally major. Sí. So, cuando seas mayor, when you are older, podrás conducir. You will be able to drive. Exacto. Y otro ejemplo sería, cuando vengas esta noche, veremos una película. Okay, cuando vengas esta noche, vengas del verbo venir. Mm-hmm. When you come this evening. Cuando vengas esta noche, veremos una película. We will see a film. Veremos, that's the future tense there because that's what we will do when you come. That's not the doubt part. Cuando vengas esta noche, when you come this evening, veremos una película. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de toda esta conversación y vamos primero a escuchar la primera parte de la conversación. Vale, perfecto. Okay. ¿Diga? María, ¿eres tú? Rory, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Qué ilusión oírte. Hola, guapa. Yo estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Acabo de llegar a casa. He ido a andar por el paseo marítimo de Palma y, como siempre, me he quedado como hipnotizada mirando la Catedral de Santa María. En clase me explicaron que es un templo de estilo gótico levantino, con unas preciosas vistas al mar. He estado pensando lo mucho que me gusta estudiar historia del arte para poder apreciar un poquito más estas cosas. Pero no quiero aburrirte. Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día? Pues mi día estuvo bien, pero no tan cultural como el tuyo. Estuve sentado frente al ordenador toda la mañana, mirando vuelos y escuelas de buceo. En la zona de Calviá hay varios sitios, así que no tendré que desplazarme mucho para hacer inmersión. Y conseguí un vuelo bastante barato para este viernes. ¿Este viernes ya? ¿Pasado mañana? ¡Qué bien! Mi tía Consuelo no te necesita hasta el día 25, así que tendremos unos días para hacer turismo. Estupendo. Okay, so we're listening to a telephone conversation between Rory and Maria, and when Maria answers the phone, what does she say? Diga. Diga is actually a command form. It's the polite command form from the verb Decir. Decir, of course. But it's the phrase that you use when you're answering the phone. Diga. Always. And we sometimes use as well, dígame. Dígame. So literally, tell me, talk to me. Yes. So if you're ever answering the phone in Spanish, then you can use diga. And then Rory says, Maria, ¿eres tú? Literally, are you you? In English, we say, is it you?
but in Spanish we have to use the correct form of the verb. ¿Eres tú? And Maria answers. Rory, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Qué ilusión oírte. So she answers, yes, I am I, soy yo. Again, I am me, it's me, but in Spanish, soy yo. Y luego María dice, qué ilusión oírte. Ilusión es una buena palabra. Literally, it means illusion, but it's about excitement, it's about wonder. It's wonderful to hear from you. Oírte, to hear from you. And Rory says, hola guapa, yo estoy bien, ¿y tú? So, hi gorgeous, I'm well, and you? Then Maria goes on. What does she say, Carmen? Muy bien, acabo de llegar a casa. He ido a andar por el paseo marítimo de Palma y como siempre me he quedado como hipnotizada mirando la Catedral de Santa María. Muy bien. Okay, there's quite a lot in there. She first of all says, acabo de llegar a casa. Remember, acabar de hacer algo, to have just done something. So I have just arrived at home. Acabo de llegar a casa. So how would we say, I have just started studying Spanish? Let's give our listeners some time to think about this. I have just started studying Spanish. Carmen. Acabo de empezar a estudiar español. So remember here, we're using acabar de hacer algo, even though we're translating this idea, which is using a kind of perfect tense in English. I have just done something. In Spanish, it's the present tense of the verb acabar, de plus an infinitive. Exacto. Acabo de empezar a estudiar español. Let's try one more. We have just arrived. ¿Cómo se diría eso, Carmen? Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. And just while we're on acabar de hacer algo, we can also use it in the imperfect tense. And that then means I had just done something. We take it back a stage in time. So we have just arrived. Acabamos de llegar. But we had just arrived. Let's put the acabar into the imperfect and it becomes... Acabábamos de llegar. Listen to the difference there. We have just arrived. Acabamos de llegar. We had just arrived. Acabábamos de llegar. Acabábamos. There's an extra syllable in there. Acabábamos de llegar. So, I had just done something. Use the imperfect of acabar de hacer algo. Now, Maria has been wandering along the Paseo Marítimo. He ido a andar por el Paseo Marítimo de Palma. So, he ido, from the verb ir, so I have gone, a andar, to walk, por el Paseo Marítimo. Por is interesting because it's one of those words that's very difficult to know whether it's por or para. And so on. But here, por is along. It's through or along. And so she's been wandering along the Paseo Marítimo, a big long street in the Bay of Palma. And as usual, she was hypnotized. And she uses a lovely verb here to say that she was hypnotized. She ended up hypnotized by the beauty of the cathedral. Me he quedado como hipnotizada mirando la Catedral de Santa María. Let's hear that one more time. Me he quedado como hipnotizada mirando la Catedral de Santa María. Me he quedado. So, quedarse is different from quedar. Now, quedar is one of those words with lots of different uses. Sí. Here we're looking at quedarse, and that is literally... To remain. Yeah, so quedarse literally to... Me quedo en casa, I remain, or I stay at home. Here, it's a little more than that. Me he quedado, or me quedé, hipnotizada, in Maria's case. I ended up hypnotized. Or perhaps I fell under the spell of the cathedral. What other situations do we use me he quedado or me quedé? Me quedé dormida, por ejemplo. I fell asleep. I ended up asleep. Otro ejemplo sería me quedé enamorada de sus ojos. Okay, los ojos de Rory, por ejemplo. I fell in love with Rory's eyes. So in each case, we're translating it here as to fall in some way, although that's not the official
literal translation, obviously, of quedarse. But again, it's that idea when you're looking at two languages, you've got to try and find the links between them and really base your translations on the context. Exacto. Okay, so in one way or another, Maria was drawn in by the spell of the Cathedral of Santa Maria. En clase me explicaron que es un templo de estilo gótico levantino, con unas preciosas vistas al mar. Now, this is where we really need to do some research on our architectural styles, because in class, obviously, Maria studies history of art and so on. So she has been told in class that it is a temple in the Gothic Levantine style, apparently so, con unas preciosas vistas al mar. That is indeed the case. If you're standing at the top of the steps outside the cathedral, you can look out over the park and see the sea. Absolutely beautiful. Yes, indeed. Vamos a poner una foto en las notas de la catedral. Para que todos podáis verla. Exacto. Okay, so Maria goes on. He estado pensando lo mucho que me gusta estudiar historia del arte para poder apreciar un poquito más estas cosas. So, he estado pensando, I have been thinking. She's using a continuous tense there. He estado pensando, I have been thinking. Lo mucho que me gusta estudiar. How much I enjoy studying history of art. And why is that? Para poder apreciar un poquito más estas cosas. Because she's able to appreciate these things a little more. However... Pero no quiero aburrirte. She doesn't want to bore Rory. Aburrir, it gives the adjective aburrido. Sí. Now, does aburrido mean boring or bored? Depende. Si lo usas con el verbo estar, estoy aburrido, significa I'm bored. Si lo utilizas con el verbo ser, soy aburrido o aburrida, I'm boring. Muy importante, entonces. Esta diferencia. Escoger el verbo. Just be very careful then which verb you choose. So, estar aburrido. To be bored. Estar aburrido. Estoy aburrido. Okay, I am really bored. But ser aburrido. To be boring. Ser una persona aburrida. To be a boring person. Muy importante. Okay, then Maria goes on and asks Rory, tell me, how has your day been? Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día? Now, this is a little more straightforward than the last time we saw te ha ido or me ha ido. ¿Cómo te ha ido el día? How has your day been? Can you remember the phrase from last time? Carmen, what was the phrase that we used or that Maria used last time? No te imaginas lo bien que me ha ido tomar el sol como un lagarto. Exacto. So there she was saying you can't imagine how good it was to me, how well it went to me, sunbathing like a lizard. Okay, but here it's much more straightforward. ¿Cómo te ha ido el día? So how has your day been? Well, how has Rory's day been? He says, mi día estuvo bien, pero no tan cultural como el tuyo. So my day was good, but not as cultural as yours, como el tuyo. El tuyo meaning Maria's day, el tuyo. He then goes on to say, he estado sentado frente al ordenador toda la mañana, mirando vuelos y escuelas de buceo. Okay, so I was sitting in front of the computer the whole morning, looking at flights and diving schools. Bucear is to dive. So, escuelas de buceo, or as Rory says in his Argentinian accent, buceo. En la zona de Calvia hay varios sitios, así que no tendré que desplazarme mucho para hacer inmersión. So, in the area of Calvia, there are many sites, there are many places where you can do diving. Así que no tendré que desplazarme mucho. So, I won't have to move around, literally to displace myself. In order to go diving, hacer inmersión. So, bucear and inmersión. ¿Cuál es la diferencia entre bucear y hacer inmersión? Pues bucear sería nadar debajo del agua, ¿vale? Y inmersión es el hecho de introducirse dentro del agua. Ok, entonces hacer inmersión is the actual act of going into the water. Exacto. Or putting yourself under the water. But bucear is what you do once you're down there. Exactly, yeah. And bucear can be used both as if you're snorkeling with a snorkel without oxygen, but you can also use bucear for scuba diving. Exactly, yeah. Muy bien. Okay,
So it turns out that Rory has managed to get himself quite a cheap flight for this Friday. Y conseguí un vuelo bastante barato para este viernes. And Maria's she's surprised at this. Este viernes ya, pasado mañana. ¡Qué bien! Mi tía Consuelo no te necesita hasta el día 25, así que tendremos unos días para hacer turismo. So she's delighted that he's able to come so early. Este viernes ya, already, this Friday. The day after tomorrow, pasado mañana. So she also says, mi tía Consuelo no te necesita hasta el día 25. So tía Consuelo, Aunt Consuelo, doesn't need Rory until the 25th, hasta el día 25. So in this case, tendremos unos días para hacer turismo. We will have a few days to literally do tourism, to go and do touristy things. Mm-hmm. So Rory's delighted about this. Estupendo. He then has a question for Maria. In fact, let's listen to this next part of our conversation now. Oye, una pregunta. Quiero traer un regalito para tus padres y para tu tía, pero la verdad es que no sé qué les podría gustar. Rory, no tienes que traer nada. Ya lo sé, pero quiero agradecer a tu familia. He pensado en traer un buen whisky, oatcakes y shortbread. ¿Cómo se dice oatcakes y shortbread en castellano? Oatcakes son tortas de avena y shortbread son galletas de mantequilla. ¡Qué ricas! ¿Te parece buena idea? Sí, les encantará. ¿Sabes qué? Este mediodía ya empecé a hacer la maleta. Tengo muchas ganas de verte. Y yo a ti... Bueno, dime a qué hora llega tu vuelo. A ver, sale de Edimburgo a las 9 de la mañana y llega a Mallorca a la 1 del mediodía, contando con el cambio horario. Vale, te vendré a buscar en coche al aeropuerto. Rory then has a question for Maria at the start of this section. Oye, una pregunta. Quiero traer un regalito para tus padres y para tu tía, pero la verdad es que no sé qué les podría gustar. So I want to bring un regalito, a little present, a little gift, para tus padres y para tu tía, for your parents and for your aunt. Pero la verdad es que no sé qué les podría gustar. But the truth is, I don't know what they might like. Let's think a little bit about this. I don't know what to them could please. No sé qué, with an accent, because it's almost like you're asking yourself, what could they like? Que les podría, conditional tense, gustar, to please. I don't know what they might like. Rory, no tienes que traer nada. You don't need to bring anything. Ya lo sé, pero quiero agradecer a tu familia. He pensado en traer un buen whisky, oatcakes y shortbread. ¿Cómo se dice oatcakes y shortbread en castellano? Okay, so this is all straightforward. He knows that he doesn't really need to bring anything. Yo sé, ya lo sé, pero quiero agradecer a tu familia. I want to thank your family. And he's been thinking about bringing a good whiskey, some oatcakes and shortbread, good Scottish presents there. Sí. Dice, he pensado en traer. He's been thinking about doing something. So you're using pensar en hacer algo. But of course, pensar is always used with en. So for example, if you're saying think of me, it would be piensa en mí. Exacto. Think of those other people. Piensa en Esa gente. esa gente. So think of someone, to think of someone is pensar en alguien. Mm-hmm. To think of something. Pensar en algo. And to think about doing something. Pensar en hacer algo. So no matter what you're thinking about, you're always using pensar en. But remember, if you want to know someone's opinion, you would ask, ¿qué piensas de? So you would change. Instead of ¿qué pensar en? You would say pensar de something. Okay, so if you're looking for what do you think of something, in that situation, you're giving your opinion, it's pensar de. ¿Qué piensas de esta película? ¿Qué piensas de este libro? And so Exacto. on. But if you're just thinking about, if it's coming to your mind, then it's pensar en. En algo. Muy bien. Exacto. Excelente. So he has asked Maria how you say oatcakes and shortbread in Spanish.
Hotcakes son tortas de avena y shortbread son galletas de mantequilla. So now you know if you ever need to talk about oatcakes and shortbread Qué in ricas, Spanish. qué ricas. Indeed. how delicious. Que ricas. Rico, rica can be used as delicious. Are there other words that we can use for delicious? Delicioso o deliciosa. Claro. También podríamos decir qué bueno o qué buena en un contexto más general. Y qué sabroso o sabrosa. I think it sounds very much like, you're describing really delicious food. Sabroso. Muy bien. Okay, let's continue. ¿Te parece buena idea? Sí, les encantará. So he asks, does it seem to you to be a good idea? And she's sure that they will love whatever he brings. Les encantará. To them, it will enchant, literally. ¿Sabes qué? Este mediodía ya empecé a hacer la maleta. Tengo muchas ganas de verte. Rory has already started packing his suitcase. Hacer la maleta, not to do your suitcase or indeed to make your suitcase, but to pack your suitcase. Hacer la maleta. And he really is looking forward to seeing Maria. Tengo muchas ganas de verte. And when Maria then says, me too, she uses a slightly complicated phrase. Y yo a ti. Now, why is it yo a ti? She could potentially have said, y yo también. Me too. Sí. But she's saying, y yo a ti. Y yo tengo muchas ganas de verte a ti también. Exacto. So she's omitting the verb. I've got lots of desire to see you. Tengo muchas ganas de verte. So she's omitting all that, but she is referring to the fact or impressing upon the fact that she is wanting to see him, y yo a ti, and me too, looking forward to seeing you. A little complicated, but just in case you were struggling as to why it was y yo a ti. Bueno, dime a qué hora llega tu vuelo. So tell me what time your flight arrives. A ver, sale de Edimburgo a las 9 de la mañana y llega a Mallorca a la 1 del mediodía, contando con el cambio horario. This is straightforward enough. Sale de Edimburgo, it leaves Edinburgh at 9 o'clock in the morning y llega a Mallorca a la 1 del mediodía. And it arrives in Mallorca at 1 o'clock midday. Not quite midday, but Afternoon 1 o'clock in for the you? afternoon. Yeah. Contando con el cambio horario, if you take in the time difference, el cambio horario, the change of time. Vale, te vendré a buscar en coche al aeropuerto. Maria is going to go and pick up Rory at the airport. Te vendré a buscar en coche al aeropuerto. Buscar can be used as to pick someone up or to Exacto. fetch someone. Rather than to look for. It doesn't always mean to look for. Of course, it can mean that she'll go and look for him at the airport. But in this case, venir a buscar a alguien. It's to pick up. To pick up someone. Okay, let's listen to the next part of our conversation now. In fact, this is the final part of this conversation. Escucha, a mi madre se le ha metido entre ceja y ceja que deberíamos comer todos juntos. Así que desayuna fuerte antes de salir de casa y cuando llegues comemos con mis padres y mi tía. No sé cuál es el menú, pero seguro que estará bueno. Y probarás el vino que hacen mis padres. ¿En serio? ¡Qué bien! Y por la noche, si no estás muy cansado, te invito a cenar. Igual al puerto de Andratx. Suena estupendo, María. Cuando te vea, te voy a dar un abrazo enorme. Yo creo que estaré muy nerviosa. Bueno, pelirrojo, te mando un beso muy grande y te veo el viernes a la 1. Un beso para ti también. Que pases una buena noche, guapísima. Hasta pasado mañana. Chao, amor. In this final part of the conversation, in actual fact, Maria starts with a particularly complicated phrase. And we're going to talk about this in detail here. Let's listen first of all to what she says. Escucha, a mi madre se le ha metido entre ceja y ceja que deberíamos comer todos juntos. Okay, let's first of all talk about the vocabulary here, because we should know that ceja, una ceja or ceja, is... Eyebrow. Eyebrow, yeah. So if you've got two eyebrows, and the place in the middle of those two eyebrows would be between eyebrow and eyebrow. So if you can imagine touching that bit of your head with your finger. En español se llama entrecejo. Entrecejo. Okay, I don't know if we've got a word
for that in English. Let us know if you know of a word for the part between your eyebrows. Anyway, what I'd like you to do is think of putting your finger in between this part of your head, between your eyebrows, and tapping on it because you're determined. And you sometimes see people tapping their head or whatever when they're determined that something is going to happen. So that might help you remember this idea. It means that someone is determined that something is going to happen. And in this case, Maria's mother is determined that they're all going to eat together. Listen to the whole phrase again, and then we're going to talk about the grammatical aspects of this. A mi madre se le ha metido entre ceja y ceja que deberíamos comer todos juntos. So, a mi madre, literally to my mother, se le ha metido entre ceja y ceja. So something to her has been put between ceja y ceja. We often use that, the sort of impersonal translation when we're using se. Sí. So, se venden zapatos. Sí. Shoes are being sold. Exacto. Okay? So something has been put between the eyebrows. Mm-hmm. And what is it that has been put between the eyebrows? She's got an idea in her head and she's not getting rid of it. Que deberíamos comer juntos. So that is your subject. Mm-hmm. El hecho de que deberíamos comer juntos, the fact that we ought to eat together, mm-hmm. has been put between her eyebrows. Exacto. So she is determined that we're going to eat together, or that we should eat together. That's a really, really tricky construction, but if you could use a construction like that, you will really impress native speakers. Yes, you will. Let's think about perhaps another example of it. For example, when Carmen arrives for our recordings, I always really like to speak in Spanish. And I really try to force myself to speak in Spanish. And even when Carmen speaks to me in English, I try to force the issue that we should be speaking in Spanish. Siempre. Entonces, a mí se me ha metido entre ceja y ceja que deberíamos hablar español juntos. Perfecto, Marc, muy bien. Repito, por si acaso. ¿Eh? Vale. A mí se me ha metido entre ceja y ceja que, bueno, aquí podríamos decir que hablemos español juntos. We could use a subjunctive there, but we could equally use the deberíamos. Deberíamos hablar español todos, bueno, todos juntos. Los dos en este caso. Dos. Muy bien. Muy bien, muy difícil. Vamos a seguir. Así que desayuna fuerte antes de salir de casa y cuando llegues comemos con mis padres y mi tía. Okay, slightly more straightforward. Her advice to Rory is that get a good strong breakfast before leaving home. Y cuando llegues, subjunctive, when you arrive, we don't know if he is going to arrive or not. Hopefully yes. I'll give you a little spoiler and say, yes, he does arrive. So he does arrive in Spain. Cuando llegues, the subjunctive, comemos con mis padres y mi tía. So we'll have lunch with my parents and my aunt. Muy bien. No sé cuál es el menú, pero seguro que estará bueno. I don't know what the menu is going to be, but I'm sure it will be good. Y probarás el vino que hacen mis padres. Now, I'm not sure if we've mentioned this before, but Maria's parents have a vineyard, so they make lovely wine in the area that they live in Mallorca. And so Rory is going to get the chance to taste this. Probarás, you will try the wine que hacen mis padres, that my parents make. Muy bien, de su viñedo. De su viñedo. ¿En serio? ¡Qué bien! Y por la noche, si no estás muy cansado, te invito a cenar. Igual al puerto de Andratx. So what happens here is that Maria is saying that in the evening, if he's not too tired, personally, if he's had a big lunch that Maria's parents have, he might be too full, never mind too tired. Maybe. Te invito a cenar. I'll take you out for dinner. I invite you to dine. And then she says, igual al puerto de Andratx. Andratx is a different part of the island, in the southwest of the island. Mm-hmm. But igual. Esta expresión aquí significa quizás. Mm-hmm. Es un equivalente, maybe. Maybe. So igual, I think I find it difficult to use in Spanish because it always comes first as quizás. Ah. But one of the good things about igual is that you don't need to follow it with a subjunctive. Exactly. Quizás should be followed by a subjunctive.
However, igual, you can just use an indicative. So this one is an easy one for you. Absolutely. So, Rory thinks this is a fantastic idea. Suena estupendo, María. Cuando te vea te voy a dar un abrazo enorme. Another example of a future cuando, and therefore the need for a subjunctive. Cuando te vea, when I see you, from the verb ver, vea. Cuando te vea, te voy a dar un abrazo enorme. I'm going to give you a huge hug. Yo creo que estaré muy nerviosa. Bueno, pelirrojo, te mando un beso muy grande y te veo el viernes a la 1. So I think perhaps Maria thinks she's going to be a little nervous. Indeed, maybe very nervous. Yo creo que estaré muy nerviosa. And then she calls him pelirrojo, red-haired. So red-haired boy, obviously, it's a term of endearment between the two of them. Te mando un beso muy grande. I send you a very big kiss. Y te veo el viernes a la 1. I'll see you on Friday at 1 o'clock. Un beso para ti también. Que pases una buena noche, guapísima. Hasta mañana. All this talk of kisses is really just how you end a phone call or a letter or a conversation. Un beso, venga, un beso. So you wouldn't really say kisses in English, but, well. Este es algo muy típico en español. Besos y abrazos. Y igual escrito. Y también, sí. Ok, entonces dice un beso para ti. También a kiss for you too. Probably we'd be more likely to say in English, love you too, or something like that. Que pases una buena noche. That may you have a good evening. Que pases, a subjunctive here, it's an exhortation here. I hope you have a good evening. Hasta pasado mañana, until the day after tomorrow. Chao, amor. Ciao, amor. Bye, darling. Okay, very romantic today. Sí. We're going to listen to the whole conversation. Vamos a escuchar la conversación otra vez. Y esta vez creemos que está todo claro. Sí, claro. Muy bien. ¿Diga? María, ¿eres tú? Rory, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Qué ilusión oírte. Hola, guapa. Yo estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, acabo de llegar a casa. He ido a andar por el paseo marítimo de Palma y, como siempre, me he quedado como hipnotizada mirando la Catedral de Santa María. En clase me explicaron que es un templo de estilo gótico levantino, con unas preciosas vistas al mar. He estado pensando lo mucho que me gusta estudiar historia del arte, para poder apreciar un poquito más estas cosas. Pero no quiero aburrirte. Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día? Pues mi día estuvo bien, pero no tan cultural como el tuyo. Estuve sentado frente al ordenador toda la mañana, mirando vuelos y escuelas de buceo. En la zona de Calviá hay varios sitios, así que no tendré que desplazarme mucho para hacer inmersión. Y conseguí un vuelo bastante barato para este viernes. ¿Este viernes ya? ¿Pasado mañana? ¡Qué bien! Mi tía Consuelo no te necesita hasta el día 25, así que tendremos unos días para hacer turismo. Estupendo. Oye, una pregunta. Quiero traer un regalito para tus padres y para tu tía, pero la verdad es que no sé qué les podría gustar. Rory, no tienes que traer nada. Ya lo sé, pero quiero agradecer a tu familia. He pensado en traer un buen whisky, oatcakes y shortbread. ¿Cómo se dice oatcakes y shortbread en castellano? Oatcakes son tortas de avena y shortbread son galletas de mantequilla. ¡Qué ricas! ¿Te parece buena idea? Sí, les encantará. ¿Sabes qué? Este mediodía ya empecé a hacer la maleta. Tengo muchas ganas de verte. Y yo a ti... Bueno, dime a qué hora llega tu vuelo. A ver, sale de Edimburgo a las 9 de la mañana y llega a Mallorca a la 1 del mediodía, contando con el cambio horario. Vale, te vendré a buscar en coche al aeropuerto. Escucha, a mi madre se le ha metido entre ceja y ceja que deberíamos comer todos juntos. Así que desayuna fuerte antes de salir de casa y cuando llegues comemos con mis padres y mi tía. No sé cuál es el menú, pero seguro que estará bueno. Y probarás el vino que hacen mis padres. ¿En serio? ¡Qué bien! Y por la noche, si no estás muy cansado, te invito a cenar. Igual al puerto de Andratx. Suena estupendo, María. Cuando te vea, te voy a dar un abrazo enorme. Yo creo que estaré muy nerviosa. Bueno, pelirrojo, te mando un beso muy grande y te veo el viernes a la 1. Un beso para ti también. Que pases una buena noche, guapísima. Hasta pasado mañana. Chao, amor.
Muy bien, amigos, y esto es todo por hoy. Esperamos que os hayan gustado este set de nuevas expresiones y nos vemos pronto. Y no dudéis en dejar cualquier comentario o cualquier duda en la página web o también en Facebook. Podéis poner vuestros comentarios allí. Perfecto. ¿Y sabéis qué? Dime, Marc. Se me ha metido entre ceja y ceja que debería utilizar esta frase una vez en esta semana. Muy bien, me parece fantástico. There's a challenge for all our listeners to see if you can come up with an opportunity to use that wonderful phrase. In fact, make yourself determined to do it. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, amigos, nos vemos pronto. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.